Perfecto. Estamos entonces en nuestro mes de la fe. Hemos estado reflexionando acerca de la fe y habíamos comenzado un tema que es héroes de la fe. Fue un día domingo y hoy día martes vamos a dar la segunda parte de esta enseñanza, héroes de la fe parte 2. Así que vamos a abrir inmediatamente la Biblia y vamos a encontrar nosotros ahí la palabra de Dios, en la palabra de Dios, esta escritura tan interesante. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer precisamente en el versículo número 11. Perfecto. Ahí estamos. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Me interesaba mucho platicarles a ustedes sobre esta escritura, esta parte, ¿verdad? Y quiero repetirla. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Me interesa mucho que nos traslademos históricamente al punto en donde Abraham y Sara habían sido llamados de su tierra, de su parentela, habían dejado todas las cosas atrás, todo lo que habían construido durante su vida, y se fueron como nómadas al desierto, a tierras desconocidas, a tierras pertenecientes a otros, porque Dios le dio una promesa a Abraham de que le iba a dar su propia tierra, que le iba a dar una tierra especial y que de sus lomos iban a salir hijos, incontables como las estrellas del cielo, incontables como la arena del mar. Esas palabras utilizó Dios para darle esa promesa a Abraham y a Sara. Y estos hombres, esta pareja, eran ya grandes, eran gente mayor, y aún siendo mayores y ancianos, creyeron en esa promesa. Pasó el tiempo, ¿verdad? Y siguieron creyendo en la promesa, porque a veces resulta que Dios nos da a nosotros promesas y pasa el tiempo y como que se nos va apagando la fe. Y decimos, bueno, entonces tal vez no era Dios el que me había prometido eso, porque yo lo esperaba en un año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años. Pero si nosotros creemos las promesas de Dios, tenemos que entender el componente de la espera, de la paciencia. La fe tiene esa característica, que la fe no se apaga por el tiempo. La fe no se apaga porque no ocurren las cosas dentro de los planes personales que nosotros teníamos. Porque resulta que la Biblia siempre habla que la sazón de los tiempos está en las manos solas de Dios. La Biblia habla de un Dios soberano, o sea que significa que toma sus propias decisiones, que no tiene que consultarle a un jefe, que no tiene escasez de recursos, que sabe todas las cosas, que conoce tu corazón, que sabe qué es lo que te conviene a ti, lo que me conviene a mí, y que en su perfecta sabiduría y en su soberanía, Él decide cuándo se hacen las cosas. Antes no, ni después, sino en el tiempo en punto. Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega puntual. Es algo que nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aferrados a esta vida y somos humanos, envejecemos. Se nos va el tiempo, se nos va la vida como el agua entre las manos y a veces nos sentimos tristes porque no pasan las cosas. Y le hemos pedido a Dios y Dios nos ha prometido y Dios nos ha dicho, sí te voy a dar, ahí está la promesa de Dios. Pero estos son héroes de la fe precisamente por eso, porque los héroes de la fe son aquellos que se atreven a creer por encima de las circunstancias y del tiempo. Si tú le has creído a Dios las promesas que te ha dado, tú eres contado como un héroe cuando sigues creyendo por encima de circunstancias negativas que parecieran negar el cumplimiento de esa promesa. Piensa en aquellas cosas que le has pedido a Dios y que no se han cumplido. Que al contrario, en lugar de acercarse más a tu vida, esas circunstancias se alejan más. Hay menos posibilidades humanas para que pase aquello que tú estás esperando. Si tú te atreves a seguirle creyendo a Dios, entonces vas a ser contado también como una heroína de la fe, como un héroe de la fe.
No se es un héroe de la fe cuando uno se desanima. Nadie, no va a haber premio por eso. Sí, ya yo creí 5 años en una promesa, pero como no se cumplió, dejé de creer. De eso no va a tener premio, porque dejaste de creer. Porque lo que no es fe no agrada a Dios. Dice en la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aquel que tiene fe tiene que creer que hay para él algo, ¿sí? Que esa fe va a ser recompensada. ¿Crees tú en que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida? Amén. ¿Crees tú que Dios va a llegar puntual? ¿Crees que el Señor va a recompensarte y te va a poner dentro del salón de la fama de los héroes de la fe? Ahí va a estar tu foto, ahí va a estar tu nombre. Van a decir los ángeles, wow, ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ¿cómo le creyó a Dios? A pesar de que vio las circunstancias color de hormiga, se atrevió a creerle a Dios. Vamos a seguir leyendo para que comprendamos más acerca de esta escritura. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto en cuanto a esto, salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Fíjese usted que resulta que sí pasó, sí sucedió. Abraham y Sara sí tuvieron finalmente ese hijo llamado Isaac. Resulta que ellos tenían un problema como de esterilidad, ¿verdad? Un problema de esterilidad. Ella tenía un problema, y entonces el problema lo tenían los dos, porque no podían tener hijos. O sea que no solamente eran ya grandes, no solamente era estéril, no solamente andaban en el desierto, incómodos, habían dejado a su tierra, a su parentela, sino que le tenían por encima de eso que creer a Dios, una promesa efímera, una promesa que parecía que no, porque las promesas así son. Las promesas son palabras. ¿Quién cree a las palabras? ¿Quién le cree a un hombre palabras y espera sin tener un contrato en la mano firmado con un abogado? Y aún firmado por abogado nos pueden quedar mal, ¿sí? Nos pueden fallar. Entonces, ¿quién le cree a un Dios invisible? A un Dios que decidió no verse y que decidió prometer y que decidió que a Él se le agrada a través de la fe. O sea, pareciera que tenemos todo en contra. Pareciera que los hijos de Dios nadamos en contra de la corriente, como los salmones, ¿verdad? Andamos en contra de la corriente, no vemos a Dios, no tenemos un contrato por escrito en la mano personalizado, pero sí el contrato llamado Biblia, llamado Palabra de Dios. Ahí está la Biblia como un contrato escrito. Pues por si alguien dijera, es que no tengo nada absolutamente, te voy a decir, ¿qué es lo que sí tienes? Tienes la promesa de Dios por escrito. Quizás no está personalizada con tu nombre, pero de ahí ya depende tu fe, el creer que esa promesa es para ti. ¿Sí? Si esa promesa, por ejemplo, de todo el que creyere en el Hijo, ¿verdad? Y sea bautizado, será salvo. Si tú crees esa promesa, si tú la haces tuya, entonces ahora se convierte en un contrato escrito de Dios, escrito para ti, entre tú y Él. ¿Sí? Firmado por sangre. Ese contrato se va a cumplir, esa promesa se va a cumplir. Tú vas a recibir la salvación, vas a gozar de la salvación eterna por cuanto creíste por fe. Porque dice en la Biblia que si nosotros ya vemos, ya no es fe. Es como si yo te digo a ti, ¿me tienes fe tú a mí? A ver, ¿me crees? ¿Sí? ¿Me tienes fe? ¿Confías en mí? Y yo te digo, voy a llegar en septiembre a visitarlos allá en España. Y tú me dices, sí, le creemos, pastor, le creemos. Ok, pero ¿qué sabes tú si yo voy a fallar? ¿Qué sabes tú si mis palabras son efímeras? ¿Qué sabes tú si yo voy a tener alguna limitación? ¿Pero crees tú? ¿Crees en mi palabra? Y dices, sí, es que ustedes dijeron con su esposa que van a venir. Ok, si le crees a un hombre sin ver nada, porque tú no has visto ni el billete de avión, no has visto que haya firmado un contrato con alguien de que voy a llegar con mi esposa, no te consta nada, solo son palabras. Y sin embargo estás creyéndole a un hombre. Si Dios te dejó su palabra por escrito, es para que tú la creas, para que le tengas fe, para que establezcas tu vida sobre su palabra. Porque si tú no tienes fe,
estás perdiendo el tiempo en esas reuniones. Si se te acabó la fe, ¿sí? Y ya no tienes fe y dices, ya no voy a creer nada más porque es que no veo nada tangible. Yo te digo, esto no funciona así. Esto funciona por fe. Por eso se llama esta enseñanza los héroes de la fe. Porque de verdad se necesita ser un héroe para poder creer sin ver, ¿sí? Para poder mantener el ánimo, para no decaer por las circunstancias. Miren, hay personas que reciben una promesa y a los 2 o 3 meses de pruebas ya no creen nada, porque las circunstancias los hacen decaer, sus ánimos decaen, y desconfían de sí mismos, ya no creen tampoco en la persona, y entonces las promesas las tiran, las dejan. Alguien decía que los mayores proyectos y las cosas mejores que se podrían haber hecho por muchas personas están enterrados en el cementerio. Porque mucha gente tuvo buenas ideas, tuvo buenas intenciones, tuvo buenos proyectos, pero primero se murió a realizarlo. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron la suficiente fe. La fe buena es aquella fe que va acompañada, dice Santiago, por obras. ¿Sí? Necesitamos nosotros creer y accionar. Abraham y Sara dejaron atrás su tierra y su parentela y se lanzaron a ser nómadas, a esperar que Dios los guiara y los llevara a la tierra que Él les había prometido. O sea, ellos accionaron, ellos creyeron. Para Abraham y Sara tener a ese hijo Isaac, tuvieron que creerle a Dios y siguieron teniendo intimidad. Si ellos hubieran dicho, no, somos estériles, nosotros ya cada quien duerme en camas separadas, ya nosotros ya somos viejitos, así que ya no nos molesten. Si ellos hubieran pensado de esa manera, este sería el día que Isaac no hubiera nacido, no hubiera existido el pueblo de Israel. Si no hubiera existido el pueblo de Israel, no hubiera nacido el Mesías de ese pueblo. Si el Mesías no hubiera nacido, tú y yo no seríamos salvos. ¿Te das cuenta hasta dónde puede haber consecuencias cuando le crees a Dios? Muchos pueden ser bendecidos por tu fe, pero también muchos se pueden perder la bendición a causa de tu falta de fe. Sigamos leyendo. Vamos a la escritura otra vez. A ver. Dice en el versículo número 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren qué visión más tremenda. O sea, ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, eran extraterrestres. Entonces, ¿o qué onda? O sea, ¿ya se dieron cuenta? No extranjeros y peregrinos en un país, extranjeros y peregrinos en la tierra, sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero aspiran, dice en el versículo 16, a una mejor. Esto es celestial. Ahí está, subraya esta parte, mire. Por si usted está pensando que Abraham y Sara estaban pensando en una ciudad terrenal. Por si estos héroes de la fe usted cree que estaban pensando en cosas que se van a cumplir forzosamente aquí en la tierra. Dice, aspiran a una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad para aquellos que se han atrevido a aspirar a algo mejor. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que creen. Cuando tú le crees a Dios, Dios no se avergüenza de ti. Cuando yo le creo, Dios no se avergüenza de mí. Esto es algo poderoso. O sea, mira, qué tremendo. Dios está buscando gente que le crea, no gente incrédula. Si de gente incrédula está ahí en el mundo o no. No se necesita meterse en una iglesia para encontrar incrédulos, o sí. Si usted quiere incrédulos, vaya, abra la puerta de su casa y camine. Ahí va a encontrar un montón. Millones. Hay 7.500 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra, de los cuales yo le puedo apostar que por lo menos 7.000 millones son incrédulos. O sea, hay muy poca gente que cree en Jesucristo, que cree en la salvación, que de verdad, en serio, se están tomando esto para su vida.
Religiosos hay muchos, pero si usted platica con ellos, son unos incrédulos de primera, no creen en nada. ¿No se acuerda usted que los fariseos y los saduceos no creían en Cristo, pues? ¿Y no eran acaso ellos los religiosos de la época? O sea, la misma gente religiosa es la gente incrédula también. No se deje llevar por las apariencias. Mire, a mí que se me hace que los religiosos más famosos del mundo son las personas más incrédulas que hay y solamente utilizan la fe de la gente para hacerse de ganancias y hacerse de fama, de poder, pero están utilizando la fe, ¿sí? Alguien tiene fe. Cuando tú tienes fe verdaderamente en el Señor Jesús, tú no eres un religioso, tú eres un practicante de la fe, es diferente, ¿sí? El que de verdad ejerce su fe, actúa en base a su fe, cree, le es contado por justicia el haber creído a Dios, dice. Porque sin ver creyeron y porque a pesar de que murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa, murieron saludando la promesa, porque aspiraban a una ciudad mejor que la que está aquí terrenalmente, una ciudad celestial. Dice en la Biblia que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, sino que es una ciudadanía celestial y eterna. Si tú estás pensando de esa manera, entonces vas a ver las cosas de aquí pequeñitas. Mira las penas que estás pasando ahorita, chiquitas, se van a terminar. Allá no va a haber lloro, allá no va a haber crujir de dientes, allá no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Vamos a estar con Él juntamente y Él nos va a llenar de su plenitud. Mientras tanto, en esta ciudad pasajera tenemos que tener esa esperanza de gloria para que soportemos las pruebas. Si tú no tienes esa esperanza, se sienten terribles las pruebas, ¿sí? No tienes una esperanza, se pierde tu ánimo. Pero cuando tú tienes una esperanza, te viene algo adentro. El Espíritu Santo te dice, ya va a pasar, ya va a venir un mejor tiempo. A Abraham y a Sara les decía, ya van a tener a su chiquito, no se preocupen, miren, sus generaciones serán incontables como las estrellas, como la arena del mar, los granitos de arena serán incontables sus hijos. Y los pobres viejitos miraban que el tiempo pasaba y pasaba, pero adentro de ellos había una esperanza, porque sabían que era un plan eterno de Dios. La salvación vendría a través de esta nación. Ahí vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Había un plan, se tenía que cumplir. Abraham y Sara fueron partícipes de ese plan maravilloso y no fueron desechados a causa de su vejez o de sus incapacidades, sino que fueron tomados en cuenta y contados como héroes de la fe, por cuanto creyeron al Señor. ¿Le estás creyendo tú a Dios? Versículo 17 dice, por la fe a Abraham cuando fue probado, mire, le nació el niño a Sara y se llamaba Isaac, y viene Dios y ese niño milagro que nació de los dos viejitos que no podían tener hijos, de la mujer estéril, dice, se lo pide, dice, por la fe a Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, o sea, era el único que tenía. ¿Ah? Mire, ¿usted no le suena parecido esto a algo? Unigénito, ¿no le suena como que en otra parte de la Biblia habla de un unigénito? Dice en el versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ah? Considerando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde es en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren, esto es tremendo, porque desde que nosotros vemos a un padre Abraham, una madre Sara, tener a su hijo, el hijo del milagro, el hijo de la promesa, Isaac. Los viejitos tuvieron a Isaac. ¡Wow! Hubo fiesta. Se cumplió la promesa de Dios. Sí era de Dios. Y viene luego Dios y le dice a Abraham, Abraham, ven para acá, quiero platicar contigo. ¿Cómo estás con tu hijito Isaac? Ay, contentísimo, Señor. Mira, se está poniendo lindo, se parece a mí. Sacó mi nariz tan bonita, mi nariz judía. ¿Ah? Ahí estaba contento con su bebé, Abraham y Sara. Y entonces Dios le dice a Abraham, fíjate que tengo un plan especial
te quiero pedir que me hagas un sacrificio. Ah, con mucho gusto, Señor. ¿Dónde quieres que te lo haga? Vamos a matar algún carnerito, te lo vamos a poner ahí sobre unas piedras. Vamos a hacerlo. No quiero carnerito. Tampoco quiero ovejas. Tampoco quiero vacas. Quiero a tu hijo Isaac. ¿Qué? Pero si nosotros no sacrificamos humanos, Señor, sacrificamos ovejas, carneros. ¿Qué te pasa, Señor? ¿No? ¿Es una broma o qué? No, quiero a tu hijo Isaac. ¿Me lo vas a dar o me lo vas a negar? ¿Quién te lo dio? Tú, Señor, me lo diste. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Me vas a obedecer o me vas a desobedecer? No, pero es que es nuestro hijo y cómo nos costó tenerlo, ¿ok? Pero ¿y quién te lo dio? Tú, Señor. ¿Y quién es el dueño de todas las cosas? Tú, Señor. Pero, Padre, ¿y la promesa? ¿Me crees, Abraham? Sí, Señor, pero tú me dijiste que iba a tener hijos como las generaciones, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero si te sacrifico a Isaac, ¿quién va a ser entonces el que va a hacer cumplir esa promesa? ¿De dónde voy a sacar otro hijo, Señor? Abraham, ¿me crees? ¿Me crees? Sí, Señor, te creo. ¿De verdad me crees? ¿Me amas? Sí, Señor, te creo y te amo. ¿Lo vas a hacer? ¿Me lo vas a sacrificar? Sí, Señor, voy a hacerlo. Imagínense ustedes a Abraham subiendo ese cerro, ese monte, con su hijo. Y le dice al hijo, me vas a acompañar porque le vamos a ir a hacer un sacrificio al Señor. Y el hijo, que no era nada tonto, le dice, ok, te acompaño, pero ¿y el carnerito? ¿Y la ovejita? No te preocupes, el Señor proveerá. Ven conmigo, hijo. Imagínese si se le salían las lágrimas a Abraham. Papi, ¿por qué estás llorando? No te preocupes, que me entró un polvito, me entró tierra en el ojo. Vamos. Imagínense qué sacrificio terrible. Tener que hacerle caso a Dios, de sacrificar el único hijo, su unigénito, porque Dios se lo pidió. Creerle a Dios, pero es que Dios me dijo que iba. ¿Cómo le explico a Sara? ¿Qué le digo a esta mujer? Esta mujer me va a matar. A veces tenemos que creer a Dios aún por encima de nuestra propia familia. La palabra de Dios dice, el que no dejare padre, madre, hijos, parientes, tierras por causa de mí, no es digno de mí. ¡Wow! Eso es terrible. ¿Por qué? Porque uno no quiere pasarse por encima de sus parientes, pero ¿y si Dios te los pide? ¿Y si Dios te dice, ¿me amas menos a mí que a tus parientes? ¿No me los vas a entregar? Ay, Señor, pero es que, ¿y qué les vas a hacer, Señor? ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? Eso es lo que estaba pasándole a Abraham. Y el hombre sube el cerro y el hombre amarra a su hijo y lo pone en las rocas y saca su cuchillo que acostumbraba a usar para sus sacrificios de corderitos y lo levanta. ¿Sí? Y yo me imagino los ojos del hijo casi que saliéndose, ¿verdad? El muchacho amarrado para que no gritara. Y en ese momento dice que el ángel del Señor detiene al hombre que iba a obedecer, que iba a matar a su hijo, a su unigénito, el hijo de la promesa. De ahí iba a salir una nación, pero Dios estaba poniendo a prueba el corazón de este hombre a ver si de verdad le estaba creyendo. ¿Le estás creyendo tú a Dios? ¿Estás preparado para ser un héroe, una heroína de la fe? ¿O le estás creyendo más a las circunstancias? ¿Le estás creyendo más a las pruebas? ¿Le estás creyendo más al dolor de tu corazón? ¿A quién le estás creyendo? ¿Quieres tú ser llamado un héroe, una heroína de la fe? Créele a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy te estoy predicando palabra para que le creas a Dios por encima de las circunstancias y vas a ser contado como héroe o como heroína de la fe. Por cuanto le creíste a Dios, te será contado por justicia, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó entonces? Abraham no pudo matar al niño porque entonces le dice, Señor, no lo mates, espérate, le detiene la mano el ángel. Y entonces le dice, no, yo te voy a proveer y ¡pum! Aparece por ahí un carnerito enredado, sus cuernos en una planta. No me recuerdo si era en un zarzal o algo así. Ahí estaba el carnerito enrollado, enredado en su cuerno. Y entonces va, lo toma, lo mata y lo ofrece. Imagínense qué alivio sintió ese hombre. ¡Oh! Ese es el carnero más lindo que él pudo ver.
Dios va a ofrecer siempre la solución en tu momento más oscuro. Dios ya te dio hace 2000 años el carnero, te dio la ovejita, el cordero inocente para que muriera en la cruz en lugar tuyo. Ya no tiene que haber sacrificio de sangre, porque te fue regalado a ti hace 2000 años el cordero de sacrificio para que no fueras muerto tú. A ti te tocaba, a mí me tocaba pagar por mis delitos, por mis pecados, por tus delitos, por tus pecados. Pero fue ofrecido el cordero perfecto. Por cuanto le creíste a Dios, a ese sacrificio de Cristo, eres salvo. Abraham creyó antes que naciera Cristo, en Cristo, a través de esa lección. Mire usted, ¿cómo pensaría Dios si este hombre se atrevió a dar a su unigénito? Dios pensó, si este hombre dio a su unigénito, porque se lo pedí, voy a negarle yo a mi hijo, a la humanidad, para que se salve. Tremendo eso. Este hombre estaba profetizando con su obediencia el sacrificio de Jesucristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Héroes de la fe se necesitan hoy. Gente que le crea a Dios. Gente dispuesta a hacer sacrificios por Dios. Pero no sacrificios de salvación, no. El sacrificio de salvación lo hizo Jesús. Ya no hay más sacrificios. Es el sacrificio supremo. Ya no se necesita más. Pero es sí el sacrificio de negar tu incredulidad y de aceptar tu fe en las promesas de Dios. Yo quiero hacer una oración. Porque si tú estás pasando por un tiempo de prueba, por un tiempo difícil, un tiempo sin trabajo, un tiempo sin dinero, un tiempo sin salud, un tiempo con problemas familiares en la casa, un tiempo de conflicto en tu interior, este es el tiempo para que tú le creas a Dios. Atrévete a creerle a Dios y serás llamado héroe de la fe. Cierra tus ojos un momento y presenta a Dios tu necesidad. Presentemos la necesidad de cada uno de los que están ahí en la pantalla viendo. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces a las personas que están viendo este video, que están viendo esta conexión. Señor, tú sabes cuál es la necesidad de cada uno. Aquella persona que está sin salud, que está con una enfermedad o varias enfermedades. Aquella persona, Señor mío, que está con conflictos con su hijo, conflicto con su esposo, conflicto con su esposa, conflicto con el jefe, aquella persona que no tiene trabajo, aquella persona que está, Señor mío, con deudas, aquella persona que será desahuciada de su casa, Señor, le ha sido quitada su casa y no tiene dónde vivir, aquella persona, Señor mío, que ha dejado de creer en ti porque los religiosos le fallaron, aquellas personas, Señor mío, que decidieron ya no creer porque la vida les fue mal, porque han sufrido mucho. En el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, esas necesidades y las presentamos delante de ti. Aquel que está oyendo en este momento, háblale, Señor, a través de esta palabra. Dale ánimo, dale fe, sopla, Espíritu Santo, sobre ese corazón y dale fe nueva, Padre. Renueva su fe, atráelos a ti, Señor, para que vengan en pos de ti, para que sean salvos a través de la fe en el nombre y el sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si tú no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, este es el momento. Yo te hago la invitación a que en este momento tú le digas: Señor Jesús, entra a mi corazón, te entrego mi vida, sácame adelante, voy a creer en ti, voy a ser un héroe de la fe porque te voy a creer a ti. Señor, tú fuiste mi héroe porque tú moriste por mí. Perdona mis pecados, te entrego mis pecados, te entrego mi maldad y recibo tu salvación. Te llamo con mi boca como mi Salvador. Te confieso como mi Salvador y mi Señor y te entrego mi vida completa. Y sé que tú tienes cosas buenas para mí y tú solucionarás mi vida. En el nombre de Jesús lo confieso, lo creo y lo recibo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y tomaste esta decisión en este momento y yo te aconsejo que tú leas la palabra de Dios y que tú te acerques a otros creyentes que tienen esa necesidad de buscar a Dios para que te animes con ellos y que tú
hables con Dios todos los días en la manera de la oración, no en las repeticiones vanas, sino una oración como habla un hijo con un padre, una hija con un padre. Y haga una oración también por las necesidades de los hijos de Dios que ya le han recibido. Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por la necesidad de cada persona que está aquí presente, Señor. Suple la respuesta, suple la necesidad. Señor, llena de fe el corazón de los que están oyendo. En el nombre de Jesús, tus hijos sean con una fe renovada, que no te falle esa fe, que no resbalen por las circunstancias, sino que se atrevan a creerte, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, mete nueva fe, extiende la medida de la fe de cada persona para que te atrevan a creerte y que sepan y esperen en ti, Señor, que tú eres su roca y que tú eres su salvación, que tú eres su provisión, Señor, que no duden en el nombre de Jesús, para que reciban, Señor, lo necesario, para que reciban tu respuesta y para que estén en paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Todavía has apagado esto?